Buenos días. Bienvenidos a la Jornada de Gobiernos Corporativos 2010, organizada por el Centro de Gobiernos Corporativos UC, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con la colaboración de Deloitte y su Centro de Corporate Governance. En las carpetas que se les han entregado, a la entrada encontrarán el programa completo de esta jornada. Adicionalmente, en dichas carpetas encontrarán una hoja para realizar preguntas. Durante toda la jornada, diversas personas irán recogiendo esas preguntas para ser a su vez entregadas a los diversos expositores. Para inaugurar esta jornada, damos la palabra al señor decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Arturo Ibarraza Covarrubio. Y rogamos disculpar la ausencia del señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez, quien debió viajar al extranjero en esta fecha. Don Arturo. Señor vicedecano de la Facultad de Derecho, profesor Roberto Guerrero, señor director del Centro de Gobiernos Corporativos, profesor Matías Segers, señor Andrés Ibáñez, director de la Escuela de Administración UC, señor subsecretario de Hacienda, profesor de Derecho UC Rodrigo Álvarez, señor superintendente de Valores y Seguros, profesor de Economía UC Fernando Coloma, señores expositores, amigas y amigos, estamos muy contentos de presentarles la primera jornada de gobierno corporativo organizado por el Centro de Gobierno Corporativo UC, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con la inestimable colaboración de Deloitte y su Centro de Corporate Governance. Como saben, este centro fue constituido hace ya un tiempo y es un joint venture entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y nuestra Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hecho inédito en nuestro país y en la región, en que dos facultades líderes en dos áreas distintas al saber se unen para realizar un trabajo multidisciplinario y profundo sobre un tema respecto al cual ya no es necesario destacar su importancia. Este Centro de Gobierno Corporativo UC se ha centrado y está abocado a la investigación académica como corazón de su actuación, como verdaderos cimientos que sostengan sus conclusiones y actuaciones, algunas de ellas ya públicas, con un grupo de connotados profesores con una amplia experiencia profesional y académica sobre el tema, así como profesionales de mucha trayectoria en diversos aspectos de gobierno corporativo. Esta jornada anual, por el nivel de los expositores y de los temas a tratar, esperamos que sea el primer paso para generar un foro estable de colaboración académica público-privada que permita perfeccionar las mejores prácticas de gobierno corporativos en el país como una forma de agregar valor a empresas privadas y públicas que redunden en un mayor bienestar para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. A continuación, dejamos con ustedes al señor subsecretario de Hacienda, don Rodrigo Álvarez Centeno, quien les dirigirá unas breves palabras en representación del Ministerio de Hacienda. Muy buenos días, señor decano, don Arturo Ibarraza, señor vicedecano, don Roberto Guerrero, don Andrés Ibáñez, director de la Escuela de Administración, Matías Segers, director del Centro, Fernando Coloma, superintendente, estimadas amigas y amigos. En nombre del Ministerio de Hacienda, quería extender un saludo muy afectuoso a estas primeras jornadas de gobierno corporativo que organiza el Centro en esta iniciativa conjunta que ya aludía al señor decano, han hecho las Facultades de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho. Cuando se nos solicitó como Ministerio de Hacienda apoyar y patrocinar esta iniciativa, nos pareció absolutamente necesario y una tremenda oportunidad de transmitir algunas ideas, pero fundamentalmente de buscar en un ámbito de estas características el apoyo para las distintas iniciativas que estamos desarrollando en la amplia agenda de MKB. Y por eso, como Ministerio de Hacienda, queremos en esta mañana apoyar estas primeras jornadas, desearles una continuidad en el tiempo, apoyar también toda la actividad universitaria que ha desarrollado en particular la Facultad de Derecho de nuestra universidad, donde, por ejemplo, a la existencia de este centro se unen el Centro de Libre Competencia con sus jornadas que también producen una enorme cantidad de consecuencias desde el punto de vista legislativo y administrativo,
Y no solamente desde el punto de vista académico queremos felicitar esta iniciativa, sino que también desde el punto de vista de su influencia práctica. Creemos que hay una vasta cantidad de materias a analizar en materia de mercado de valores, en materia de sociedades anónimas y en general en materia de gobierno corporativo que nos permita modificar nuestra legislación y conseguir mercados mucho más profundos con mucha mayor liquidez. Y al mismo tiempo quiero solicitar desde ya el esfuerzo de analizar cada vez más la mejor experiencia comparada con la realidad chilena. Si uno analiza algunas de las leyes que en los últimos años han dictado, probablemente uno de los problemas o una de las dificultades que tienen es haber traspasado directamente instituciones pensadas para mercados fundamentalmente distintos a la realidad chilena. Y por eso creo que este tipo de jornadas donde podremos comparar esa experiencia internacional con la realidad chilena son de extraordinaria importancia. Y por supuesto también, Matías, junto con felicitarte, comprometer la ayuda porque vendrá muchísimo trabajo para hacer en gobierno corporativo de las empresas privadas, en gobierno corporativo de las empresas públicas y por supuesto también en institucionalidad de los mercados de valores. Y en ese sentido, el Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad Católica tiene una tremenda tarea por hacer. Muchas gracias y felicitaciones por estas primeras jornadas, Matías. A continuación, expondrán los integrantes de nuestro primer panel, denominado Desafíos de la Regulación en Chile. Intervendrán en este panel el señor subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez Centeno. El señor Álvarez es abogado de la Universidad Católica y cuenta con un máster en Derecho de la Universidad de Harvard y un doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra. El señor Álvarez ha sido diputado de la República por 12 años y fue presidente de la Cámara de Diputados y es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1991. Asimismo, intervendrá el señor Superintendente de Valores y Seguros, don Fernando Coloma Correa. El señor Coloma es ingeniero comercial de la Universidad Católica y tiene un máster en Economía de la Universidad de Chicago. El señor Coloma es asimismo profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Católica desde el año 1981. El tercer integrante de este panel es el señor Fernando Barros Tocornal. El señor Barros es abogado de la Universidad de Chile, socio fundador del estudio Barros Errázuriz Abogados, director del Círculo Legal de ICARE y director de diversas empresas. Moderará este panel el señor Matías Segers Ruiz-Tagle. El señor Segers es abogado de la Universidad Católica y cuenta con un máster en Derecho en la Universidad de Michigan. Es director ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1997 y socio fundador del estudio Bahamondes, Álvarez y Segers. Les recordamos que durante este panel estaremos recibiendo sus preguntas para que por favor nos las hagan llegar por las fórmulas y los formularios ya entregados. De nuevo, muy buenos días y las explicaciones por la voz y las disculpas desde ya. En este caso no se producen por un resfrío, sino que hay algo que va profundamente a afectar al señor superintendente por los 2 minutos de gloria en que la Unión Española logró los 2 goles con los cuales derrotamos a la Universidad de Chile. Hace mucho tiempo no iba al estadio y las consecuencias están en la voz de haber ido con mis hijos y haber podido gritar ese minuto fantástico. Bueno, como señalaba, vamos a discutir y vamos a tratar de presentar la perspectiva o lo que está trabajando el Ministerio de Hacienda en materia de avance y desafíos en cuanto a la regulación de los gobiernos corporativos. Para lograr ciertas metas que nos hemos fijado como gobierno, particularmente una tasa de crecimiento sobre el 6%, la creación de empleo, la profundidad de nuestros mercados, nos dimos cuenta que era absolutamente necesario continuar el proceso de modernización del mercado de capitales que nuestro país ha iniciado o iniciara por allá por 1994. Y para ello optamos por un modelo distinto al que se había seguido en las anteriores administraciones, que es crear en la práctica, en este caso, una agenda ambiciosa, una agenda amplia de reforma a los mercados de capitales que hemos llamado la reforma del mercado de capitales bicentenario, MKB, para continuar al mismo tiempo, para cortar así esa seguidilla numérica que ya nos llevaba en el MK3. Nosotros decimos, por un lado, hacer una nueva simbología, MKB, pero además porque eso significaba algo distinto. Significaba una agenda constante durante los 4 años de gobierno que resumirá no solo cambios legales, habitualmente las agendas MK consistían en una gran ley, sino que un conjunto de proyectos de ley y al mismo tiempo un conjunto de materias administrativas o decisiones administrativas tomadas por los distintos o diferentes órganos reguladores.
Y así, en vez de un solo proyecto de ley, por ejemplo, ya han ingresado un proyecto de ley en materia de derivados, un proyecto de ley que modifica el contrato de seguros, estamos preparando nuevas iniciativas en materia de ley única de fondos, estamos preparando nuevas iniciativas en materia de sociedades anónimas, como comentaré, y en general, repito, una amplia línea de proyectos legislativos por una parte y además cambios administrativos. Esa agenda tiene como objeto integrar nuestro mercado financiero al resto del mundo, generar un marco regulatorio que fomente la innovación y el emprendimiento, adoptar las mejores prácticas internacionales respecto de competencia, supervisión y transparencia, e incrementar la profundidad, liquidez y el acceso al sistema financiero. Para todo ello, insisto, necesitábamos crear una agenda que, a nuestro entender, debía tener 7 pilares fundamentales. Uno, y muy relevante, por supuesto, el pilar tributario, desde normas genéricas, por ejemplo, en cuanto a la interpretación de MECA 3, hasta normas especiales, como pueden ser la tributación de los fondos, hasta muchas otras alternativas que iremos planteando durante estos años y que buscan dar o cumplir un elemento fundante de una reforma profunda del mercado de capitales. Pero al mismo tiempo tenía cierta importancia o mucha importancia un pilar de protección al consumidor, donde, por ejemplo, las decisiones tomadas por la SBIF o el proyecto de ley sobre el CERNAC financiero son componentes centrales de ese elemento de protección al consumidor. Centrales, pero no únicos, porque habrán otras modificaciones en estos mismos cuerpos legales. Una visión nueva en solvencia y riesgos, que están trabajando profundamente, sobre todo las superintendencias de bancos y valores y seguros. Una reforma en materia de información y transparencia. Mejoras institucionales, y para eso, por ejemplo, tenemos funcionando una comisión que preside Jorge Sormó, revisando toda la institucionalidad que ya tiene bastantes décadas y que tiene su origen por allá por la Comisión Kemmerer. También una concepción nueva sobre la forma en que la clase media y la pyme puede acceder a los mercados de valores y en general a los mercados de capitales, y por ejemplo en eso está en pyme algo tan importante como es los cambios para efectos de que la industria minera pueda participar mucho más en materia de financiamiento a través de nuestros propios mercados y no solamente financiamiento externo. Y además nuevos mercados y financiamiento. Estos eran los 7 pilares de la agenda MKB que está desarrollando el Ministerio de Hacienda. Pero por supuesto que tiene un elemento en materia de gobiernos corporativos. Y a partir de ciertos diagnósticos que son una foto de nuestra realidad, que significarán determinadas decisiones que hay que tomar y que parte de estos seminarios sirven para precisamente creando una masa crítica que nos permita obtener las mejores soluciones en materia de gobierno corporativo. Si uno analiza los distintos informes que hay sobre la situación chilena o en general la información que tenemos, y muchos de estos informes, algunos de estos informes vienen, por ejemplo, de nuestro proceso de incorporación ante la OECD, nos damos cuenta que una de las principales características que marca el escenario de nuestros gobiernos corporativos es la concentración de propiedad ilimitada liquidez que caracteriza nuestro mercado de capitales, y es algo que ha sido discutido en cada una de las reformas al mercado de capitales hechas en las últimas décadas. A septiembre de 2007, por ejemplo, el free float, acciones en manos de agentes distintos al controlador en el IPSA, en el ICPA, eran del 36%. Y la mayoría de nuestros conglomerados funcionan como holding, donde son controladores en grupos de empresas y minoritarios, en otras bajo estructuras piramidales. Según información de la OECD, por ejemplo, y fue una de las materias en que durante el proceso de incorporación más nos hicieron ver al gobierno chileno las visiones distintas que podían tener, un conglomerado promedio tiene 2,5 niveles de sociedades inscritas, de manera que un 18% del total del capital accionario es suficiente para controlar el 50% de los votos en todas las empresas en la pirámide, mientras que con 36% se logra controlar los 2/3 necesarios para tomar decisiones de quórum especial. Esta realidad era aún más amplia, aún más profunda en Chile, y era una de las preocupaciones que serán contenidas además en un reporte de la agencia, de la OECD, hacia nuestra estructura de gobierno corporativo. Eso desarrollaba un cierto problema de agencia. En otros países, con estructuras de propiedad parecidas, a veces el énfasis regulatorio ha estado en evitar los potenciales perjuicios de los accionistas minoritarios, producto de prácticas abusivas por parte de los controladores a través de operaciones con partes relacionadas, autocontratación y uso de información privilegiada. Algunas de estas materias eran reprochadas por parte de la OECD u otras instancias internacionales a Chile. Estados Unidos, por ejemplo, el tema es totalmente distinto. El centro del problema está en la separación entre la administración y los accionistas. Y ahí se centra, precisamente, en cambio en Chile se centra en la visión que puede haber entre accionistas controladores versus minoritarios. ¿Por qué esta preocupación? Porque una adecuada regulación genera externalidades positivas. Una eficiente institucionalidad de defensa de accionistas no controladores y tratamiento equitativo entre accionistas.
La exigencia de rapidez y agilidad en la entrega de información financiera y no financiera en forma completa, fidedigna y oportuna. Requisitos de mayor transparencia en los mercados para conocer el funcionamiento de relaciones entre compañías de un conglomerado. Mayores exigencias y responsabilidades para quienes administran las compañías. Estas características regulatorias producen como externalidades positivas una mayor facilidad para la creación de valor, mejor repartición de los riesgos, una disminución en el costo de capital y una liquidez y profundidad del mercado de capitales y, por supuesto, la participación y dinamismo con el aumento de la competitividad. En esta nueva carácter que tiene Chile a partir de este año, uno de los honores que voy a tener como subsecretario ha sido precisamente entregar los documentos oficiales que conllevaron a la incorporación de Chile definitivamente a la OECD. Bueno, cuando uno analiza cuáles son esos principios de la OECD para efectos de gobierno corporativo y sobre los cuales también fuimos medidos, nos dice claramente que el marco para el gobierno corporativo debe desarrollarse teniendo en cuenta su repercusión sobre los resultados globales de economía, la integridad del mercado y los incentivos que genera para los agentes del mercado y para el fomento de la transparencia y la eficacia en dichos mercados. Los requisitos legales y reglamentarios que afectan a las prácticas de gobierno corporativo deben ser coherentes con el régimen legal, transparentes y aplicables. Las autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras deberán disponer de poder, integridad y recursos para cumplir sus obligaciones con profesionalidad y objetividad. Asimismo, sus normativas deberán ser oportunas y transparentes y contar con una explicación detallada. El marco para el gobierno corporativo deberá amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas. Los mercados de control societario deberán poder funcionar de forma eficiente y transparente. El marco para el gobierno corporativo debe garantizar un trato equitativo a todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos los accionistas deben tener la oportunidad de recurso efectivo en caso de violación de sus derechos. Quiero señalar que para el gobierno estos principios de la OECD son, sin duda alguna, el espejo sobre el cual estamos comparando hoy día toda nuestra legislación, pero al mismo tiempo comparándola porque nos parece absolutamente indispensable conforme a la realidad chilena. Ya aludía en la saludo que daba como Ministerio de Hacienda que una de nuestras preocupaciones es precisamente no traspasar sin ningún análisis más profundo instituciones que pueden ser extraordinariamente exitosas para mercados distintos, mucho más concentrados o mucho más regulados o que tienen otros problemas como el que planteaba en el caso americano, traer soluciones sin haber hecho un adecuado análisis de cuál es la exacta realidad chilena y cómo pueden funcionar o no una vez incorporados a nuestra legislación. Personalmente siempre he creído que varias de las modificaciones que hicimos en materia de OPAs y gobiernos corporativos, y particularmente en MK2 y MK3, eran iniciativas muy bien pensadas para situaciones distintas. Incluso a veces importamos buenas soluciones para problemas que no teníamos, generando nuevas dificultades a nuestro propio mercado. Y por eso nuestra preocupación es, con este tamiz también, analizar qué es lo mejor para Chile, atendida a la realidad económica o la estructura societaria chilena. Chile sin duda ha hecho importantes avances en esta materia, aparte de las críticas o el reproche genérico que deslizaba hace un instante de quizás un poco análisis de exactamente cuál eran las instituciones a traer. Sin duda alguna ha habido ley. Después de casi 2 años de tramitación, en diciembre del año 2000 fue publicada en su momento la ley de OPAs, y ustedes recordarán que eso perfeccionó las normas sobre regulación de conflictos de intereses, estableció la obligación de un comité de directores, mayores exigencias para la realización de ciertas operaciones sociales, nuevos legitimados activos, nuevo marco regulatorio para toma de control, mayores responsabilidades para los directores de sociedades anónimas. Pero eso fue solo el principio, porque entre el año 2000 y el 2009 tenemos una profusa cantidad de normas que fueron también profundizando esto. La ley 19.705, que ya aludía, la ley 19.768, la 19.769, 19.795, 20.120, 20.382, etc. Con un amplio bagaje también de contenidos en cada una de estas reformas. Precisión del concepto de sociedad anónima, supresión de acciones privilegiadas con preeminencia de control, o limitación en realidad, perfeccionamiento del mecanismo de la autocartera, introducción de las stock options, donde también tendremos que trabajar porque no han producido todo el resultado pensado en su momento, creación de administradores generales de fondos, nuevo prendas sin desplazamiento, en reemplazo a todas las anteriores, y creación del nuevo registro de prendas sin desplazamiento. Y aprovecho de decir que esto que era ampliamente esperado en general el reglamento de prenda, digamos en un ámbito más amplio, acá ya está absolutamente listo. Introducción de la figura del director independiente, perfeccionamiento de la ley tributaria para incentivar la mayor participación de ahorrantes, mayores exigencias en operaciones con relacionados, nuevas definiciones de inversionistas calificados y ejecutivos principales, normas de divulgación de información y uso de información privilegiada, etc. Es decir, un enorme cambio al cual hemos sometido toda nuestra legislación corporativa, y en particular en gobierno corporativo, durante los últimos 10 años, y que aún así quedan, a nuestro juicio, grandes desafíos.
En relación, por ejemplo, a los derechos de los accionistas, todavía tenemos que revisar y cuidar los mecanismos de protección cuando son divergentes los derechos a voto y dividendos, en caso de serie de acciones preferidas. Facilitar la participación de todos los accionistas en las juntas y en la votación de sus acciones. Se ha avanzado en esto, pero creemos que todavía hay un espacio para mejorar aún más. Adaptar el marco regulatorio y práctica de las empresas para utilizar nuevas tecnologías de comunicación. Incentivar la existencia de accionistas informados y activos, con posibilidad de consultarse unos y otros. Normativa de custodios que votan acciones de terceros. También en cuanto a tratamiento equitativo entre accionistas, perfeccionar regulación en materia de tomas de control, velar por un sistema justo, práctico y predecible para valorar las acciones de los minoritarios en caso de squeeze out, derecho a retiro o término de la cotización bursátil de sus títulos. Y con Fernando Barros hemos conversado muchas veces de esta materia y la necesidad de perfeccionar este tipo de situaciones. Pero también desafíos pendientes en materia de información y transparencia, en cuanto a calidad e integridad de los informes financieros y evaluando potenciales conflictos de interés, información sobre propiedad y control. Conocer al beneficiario final es relevante para identificar conflictos de interés, operaciones interrelacionadas y otras prácticas abusivas. Reglamentación adecuada para efectos de derivados, short wins, profit derivado de compras y reventas de acciones en periodos sospechosamente cortos de tiempo, información al público de la política de gobiernos corporativos de sociedades, promover y facilitar la delación de comportamientos poco éticos al interior de la compañía, que es una materia evidentemente extraordinariamente debatible. En materia de responsabilidad de directores, el perfeccionamiento de la institución de los directores independientes, especificación de los pasos que deben seguir los directores para cumplir con sus deberes de diligencia y lealtad hacia la compañía, asegurar independencia al directorio en toma de decisiones respecto a la gerencia, procedimiento de fijación de remuneraciones del directorio que sean conocidos por los accionistas, etc. Ahí hay 4 grandes bloques de desafíos pendientes a nuestro modo de ver para gobierno corporativo específicamente y que están en este momento siendo analizados y estudiados por parte del Ministerio de Hacienda en un equipo que dirige el economista Pablo Correa y la abogada y profesora de nuestra escuela aquí presente Macarena Vargas. Mientras más se integra un país con el resto del mundo, pero eso también ciertos compromisos como gobierno. Mientras más se integra un país con el resto del mundo, se hace más necesario adoptar las mejores prácticas, especialmente en los mercados de capital. Y si bien la reciente Ley de Gobiernos Corporativos constituyó un gran avance en esta materia, hay un espacio de perfeccionamiento tanto en la implementación de principios que fueron consensuados con anterioridad, como nuevos desafíos que se nos plantean con la incorporación de Chile a la OECD. Es por eso que ha incluido, como les decía, en MKB esa agenda, una agenda también que incluyera reformas a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores. Y para esto esperamos contar con la colaboración y participación del sector privado y la academia, donde el esfuerzo de ICARE, por ejemplo, con Fernando, o el esfuerzo de este centro con Matías nos parece de un enorme beneficio y utilidad para el país. Y en esos perfeccionamientos, por ejemplo, en materia de Ley de Sociedades Anónimas, es necesario evaluar reformas de distinta índole. Algunas son simples correcciones de normativa que no quedó armónica después de sucesivas reformas. Recuerden que estamos también trabajando ahí a punto de ver el reglamento en materia de sociedad anónima. Perfeccionar el tratamiento de los conflictos de interés, reconociendo que estos pueden darse también fuera de la esfera de la administración o de los controladores. Reconocer asimismo las diferencias sustanciales que puede haber entre distintos tipos de sociedades y cuidando no encarecer indebidamente el cumplimiento de la normativa en esta materia. Revisar el actual funcionamiento de la normativa sobre comité de directores y directores independientes y revisarla también sobre todo a la luz de lo que fueron sus principios en su momento o los objetivos que se tenían cuando se creó esta institución. Mayores facultades en el funcionamiento de los directores y en las situaciones de junta de accionistas, aprovechando tecnología y haciendo en definitiva ajustes aún mejores de los que ya se avanzó para implementar el voto a distancia. Creemos en general que en esa materia, respetando, y esto para mí también es extraordinariamente importante, respetando lo que es la esencia de una sociedad anónima en los modelos chilenos o los modelos societarios chilenos, incorporar ciertos avances y modificaciones que pueden venir de legislaciones totalmente distintas, pero haciéndolo con la adecuada comparación, como decía hace un instante atrás, sobre nuestra realidad de mercado, nuestra realidad de sociedades. En materia de ley de mercado de valores, la tarea es aún más difícil, porque es sistematizar por de pronto gran cantidad de leyes que se han dictado en los últimos años con objeto de esa modernización, muchas de las cuales crearon nuevas figuras, estructuras e instrumentos o establecieron algunos incentivos tributarios, mientras que otras modificaron las leyes que regulaban a los agentes del mercado. Ya les decía que en esta materia, por ejemplo, estamos trabajando en proyectos unificadores y que busquen dar simplicidad en muchas materias, como por ejemplo es la Ley Única de Fondos, que permita un mejor tratamiento de toda la amplia industria de fondos, pero no solo eso, también en materia de mercado de capitales, en materia de seguros, en materia institucionales, etc.
Además de sistematización del distinto conjunto de leyes, creemos que también es necesario algunos requerimientos o perfeccionamientos relacionados con requerimientos técnicos y de capital para ser intermediario de valores, eliminación de arbitrajes regulatorios respecto a ciertos productos que hoy son ofrecidos tanto por entidades supervisadas como no supervisadas por alguna superintendencia, eliminación de barreras que puedan dificultar la internacionalización del mercado local, como por ejemplo requisitos de moneda, emisión y emisión de valores extranjeros en Chile, requisitos de registro de entidad en el mercado local de valores nacionales emitidos por emisoras extranjeras y de contenidos de contrato de emisión. Y quiero decir que al mismo tiempo, después de la exitosísima colocación del bono chileno, del último bono chileno en Nueva York, donde ustedes recordarán por primera vez incluimos un bono en pesos que ya ha sido seguido por otras instituciones financieras de naturaleza privada, también nos damos cuenta que es necesario algunos análisis y revisiones en esas materias. Autorización para que en ciertas condiciones emisor extranjero con mejor clasificación que Chile, un país aprobado por la SBS, pueda hacer oferta pública de sus valores sin requisitos adicionales, incentivar la desmaterialización de todos los valores de oferta pública, establecimiento de un marco jurídico para las operaciones con derivados que regulan los requisitos que deben cumplir de ingreso, operación e información, quienes se dediquen habitualmente a celebrar este tipo de contratos, abordar con mayor profundidad las conductas prohibidas o poco sanas para mercados de valores por considerarse como abusivas para agentes e inversionistas, y en esta línea establecer murallas chinas entre la administración de fondos de tercero y banca comercial, fomentar mejoras tecnológicas importantes en lo relativo a las plataformas que ofrecen las bolsas de valores, junto a una adecuada transparencia en las operaciones de mercados OTC, usando mecanismos electrónicos de transacción. Y todo esto, Matías, no solo o no es lo exclusivo que te pediremos mucha ayuda como centro, sino que también hay otras iniciativas igualmente trascendentales, por ejemplo, como son la reforma de la regulación corporativa de las empresas del Estado. No solo nos interesa hacer cambios importantes en lo que es el gobierno corporativo de empresas privadas, que forma parte de la discusión de este seminario, sino que estamos trabajando en un equipo que también lidera Pablo Correa y otra destacada exalumna de esta facultad y profesora de esta facultad como es Natalia González, una reforma de la regulación corporativa de las empresas de Estado, estableciendo un nuevo proyecto más allá del que se ingresó y no tuvo tramitación alguna en el Congreso por la administración anterior. Creemos que es imprescindible y desde ya, ojalá el seminario del próximo año pueda ser precisamente nuevas normas de gobierno corporativo de las empresas públicas y tengamos un proyecto ya presentado ante el Congreso Nacional. Pero no solo eso, sino que también una reforma a la institucionalidad en materia de mercados de valores bancarios y financieros, que aludía también en la presentación. Precisamente es una comisión que hemos creado y que preside Jorge Sormó, pero que entre otros integrantes tiene a nuestro estimado decano Arturo Razal, analizando precisamente cuál es el mejor modelo institucional, si es el actual, es el modelo de superintendencia, es un modelo Twin Peaks, es un modelo de un ente regulador, estilo Consejo Banco Central, pero dedicado a los consejos de mercado, a todo el mercado, bueno, y la forma en que se enlazará también en las nuevas fiscalizaciones, ese también es uno de los esfuerzos que estamos haciendo. Como ven, no solamente la agenda MKB tiene grandes ramificaciones en otras materias, como en los temas tributarios, ya aludía, los temas de protección al consumidor, sino que fundamentalmente, o especialmente en materia de gobierno corporativo, tenemos una tarea inmensa, donde además creo que el hecho curioso, y lo reivindico una vez más en esta facultad, estimado señor decano, de que el subsecretario de Hacienda de esta materia sea abogado después de más de 45 años, sirve también para un adecuado trabajo de los equipos dentro del Ministerio, tanto a nivel de economistas como de abogados, buscando hacer todas estas modificaciones tan importantes para dar mayor profundidad, mayor liquidez, mayor crecimiento en nuestros mercados y, por supuesto, alcanzar los objetivos finales, porque no olviden que el objetivo final es lograr, a partir de esto, fortalecer una iniciativa de crecimiento como país en torno a tasas del 6%, con generación de empleo de calidad durante todos los años, porque eso finalmente solamente enfrenta o permite enfrentar el principal desafío ético, que es lograr, a partir también de reformas al mercado de capitales, a partir también de reformas a los mercados de valores, lograr en los próximos años finalmente la erradicación de la extrema pobreza e indigencia en Chile y de inmediato enfrentar la batalla de aquí al 2018 de eliminar definitivamente la pobreza en nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. A continuación, le daremos la palabra a don Fernando Barros, socio del Estudio Jurídico Barros y Errázuriz, abogado y presidente del Círculo Legal ICARE. Muy buenos días, señor decano, señor subsecretario, señor superintendente,
señores directivos del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, señoras y señores, muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, destacar y felicitar esta iniciativa del Centro de Gobierno Corporativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile por la realización de esta jornada y por el valioso aporte que ha prestado y que estoy cierto seguirá prestando al análisis de la temática de los gobiernos corporativos y de la legislación de mercado de valores. Agradezco también la invitación a participar hoy en esta jornada junto a tan distinguidas autoridades, académicos, investigadores y empresarios. Resulta particularmente desafiante referirse a los desafíos de la regulación en Chile, cuando en los últimos años, y en especial en la última década, se han aprobado diversos cuerpos legales que han pretendido modernizar nuestra legislación sobre mercado de valores y sociedades anónimas. Y buena parte de estas modificaciones han apuntado, se dice, a lograr colocar a nuestro país a la altura de las naciones más avanzadas en materia de buen gobierno corporativo. Para ello, hemos casi cuadruplicado el articulado de nuestra Ley de Mercado de Valores, la que ha pasado de sus originales casi 70 artículos a los actuales 250. Había consideración de la categoría y experiencia de los demás expositores convocados a esta jornada, decidí renunciar a toda pretensión de abordar este tema desde una perspectiva académica o propia del investigador, que no son mis áreas, y permitirme compartir algunas reflexiones breves que nacen de la experiencia de mi trabajo profesional de más de 30 años junto al mundo del emprendimiento y de la empresa. Y en primer lugar, preguntémonos, ¿a quién se regula? En estas 3 décadas en que he trabajado junto al mundo empresarial, he podido ver a pequeños, medianos y grandes empresarios trabajando duramente para sacar adelante sus emprendimientos, crear riqueza y desarrollarse. Se tiende a olvidar a veces que el mundo del emprendimiento siempre comienza, y a veces desgraciadamente termina allí, en la etapa básica de la lucha por la fabricación o producción de bienes y servicios, con la meta de poder llegar a fin de mes y poder hacer frente a las obligaciones laborales, previsionales, impositivas, financieras y otras que consumen el esfuerzo empresarial del emprendedor. Los que logran pasar esa etapa abordan la consolidación y expansión de su empresa, movidos por su espíritu de superación y luchando por nuevos productos, servicios y mercados. Desde el advenimiento de la política de promoción de la iniciativa privada en un entorno en que el papel del Estado se enfocaba en su rol definido como subsidiario, la empresa chilena ha alcanzado un alto nivel de desarrollo y respeto en el ámbito local, junto a algunas muy exitosas, otras no tanto, experiencias de abordar mercados internacionales. Hemos sido testigos presenciales del más impresionante crecimiento de la actividad económica exportadora de Chile, quizás de su historia, con una amplia diversificación de bienes y servicios y con una fuerte presencia de nuestros productos mineros, forestales, agrícolas, vitivinícolas, salmón, etcétera, en el mundo. Y asimismo, la consolidación de empresas chilenas desarrollando actividades industriales, comerciales, financieras, de servicios y otras en forma muy relevante en nuestro continente. Junto con lo anterior, o a consecuencia de ello, Chile ha alcanzado niveles que lo acercan a los de los países desarrollados en diversos indicadores clave, como ocurre con el analfabetismo y la desnutrición, que prácticamente no existen, el desarrollo de la infraestructura, el abastecimiento de agua potable, la cobertura de servicios sanitarios, el acceso a la educación superior, el consiguiente aumento de las expectativas de vida, etc. Todos estos logros, y por supuesto sin desconocer ni olvidar la importante incidencia, a veces decisiva, de la acción del Estado y sus organismos y las adecuadas políticas públicas, también recordemos financiadas estas en buena parte con los impuestos pagados por las personas y las empresas, no son otra cosa que el resultado del esfuerzo individual o colectivo de muchos emprendedores organizados en torno a su empresa y derechamente organizados principalmente a través de la Sociedad Anónima Chilena. Hace menos de medio siglo, en Chile, al igual que en muchos otros países, nos debatíamos en una discusión no muy civilizada, lamentablemente,
sobre si debía seguir existiendo la mediana y gran empresa financiera, industrial, agrícola y otras en manos privadas, o si por el contrario debían ser expropiadas e incorporadas a la propiedad del Estado. Antes que se superaran los efectos de la crisis de los 70, nos azotó la recesión del 82, por lo que, y aún a riesgo de ser un poco simplista, podemos señalar que solo a contar del comienzo de la superación de dicha crisis, que podemos ubicar en el año 84, se produce el renacimiento con fuerza y continuidad sostenidas de la empresa chilena y del mercado de valores nacional. Recuperación o explosión que en 25 años se traduce en millones de empleos, la más que cuadruplicación de nuestras exportaciones, la diversificación de productos y servicios ya comentada y un crecimiento casi ininterrumpido de nuestro Producto Interno. Buena parte de estas empresas que han sido artífices del milagro chileno eran sociedades anónimas abiertas y otras se han abierto a la bolsa en los últimos años. Ellas han sido juzgadas por el mercado, tanto por aquel más sofisticado, como podrían ser nuestras AFPs e inversionistas institucionales, como por el retail. No resulta audaz señalar que dicho examen ha sido aprobado con nota sobresaliente. Es así que, salvo excepciones muy puntuales, que pudieron ser conocidas y en algunos casos sancionadas por los órganos fiscalizadores y los jurisdiccionales sin mayores trabas, nuestro mercado de valores se ha desarrollado de forma muy positiva. Incrementa en estos años la oferta de títulos de capital y de deuda de sociedades chilenas y de instituciones financieras. Los montos transados se incrementan casi exponencialmente. En el mismo periodo de 25 años, el IPSA ha tenido un crecimiento consistente con la economía nacional y superior al de economías más desarrolladas incluso. Y salvo por nuestro tamaño reducido de economía, nuestro mercado de valores es líder en Latinoamérica. Entonces, permítaseme esta primera reflexión en torno al tema que nos convoca hoy. ¿Cuál debe ser entonces el enfoque de la iniciativa regulatoria? Es mi visión, muy personal por cierto, que el primer gran desafío de nuestra regulación pasa por tomar en consideración la gran contribución de los regulados a nuestra economía. Está obligada a no pasar por encima del juez natural, como resulta ser el mismo mercado en relación con aspectos como el desempeño y gobierno de los emisores de valores. Y no olvidar, usando una expresión muy criolla, que los cuidados del sacristán pueden matar al señor cura. Y el incremento de los costos de transacción, el cercenamiento del derecho de gestionar ampliamente la empresa y otras limitaciones que surgen de la modernización pueden constituir un desincentivo mortal para el emprendimiento y para nuestro mercado de valores. Miremos en segundo lugar cuál ha sido un poco la tendencia de la evolución de la regulación. Hemos señalado que nuestra legislación sobre el mercado de valores y sociedades anónimas y su legislación complementaria han experimentado importantes y muchas de ellas muy positivas modificaciones como las que ha mencionado el señor subsecretario don Rodrigo Álvarez. Pero no estamos para alabar, sino que para ver los desafíos que tenemos. Y por lo tanto debo decir que, nuevamente en mi opinión, escapa de dicha calificación de positiva aquellas modificaciones que dicen relación con la administración de la sociedad, la conformación y operación del directorio y del comité de directores y la temática de las operaciones relacionadas. Concretamente, me refiero a ciertos aspectos trascendentes de la Ley de Gobierno Corporativo que entrara en vigor recién el 1 de enero recién pasado. La generación del proyecto, su discusión parlamentaria y el texto finalmente aprobado denotan una visión en muchos aspectos ideologizada, no reprochable per se a una instancia esencialmente política, como es nuestro Congreso, pero que asume como un problema real de nuestro mercado el problema de agencia, en cuanto supone un conflicto de intereses per se entre el accionista controlador y los accionistas minoritarios. Las características obvias de las participaciones económicas tan diversas
que tienen los controladores versus los minoritarios. El natural grado de involucramiento en la gestión de la empresa de uno y otro. La menor presencia de directores independientes, o mejor dicho, de directores que representen a los minoritarios, que resultan naturalmente propias de la génesis de la inversión de uno y otro, pasan o han pasado a considerarse la evidencia, factores que son características, son la evidencia de un mal funcionamiento del sistema, el que el regulador debe corregir con su intervención, se piensa, pasando por sobre el principio de una acción, un voto, creando una artificial y muy amplia categoría de excluidos de su idoneidad e independencia, y creando a su vez una suerte de casta de hombres buenos por estar libres de la contaminante relación con el controlador o incluso vinculados de alguna manera en el pasado a la operación de la empresa. Esta nueva casta, serían las únicas personas elegibles para poder representar digna y adecuadamente a los débiles accionistas minoritarios. Por sí y ante sí, y enfrentando problemas inexistentes o muy puntuales, se deroga la confianza depositada por ahorrantes por décadas en los controladores y en la gestión que ellos han hecho de las empresas. Se termina el principio de la igualdad de los directores y su compromiso con la sociedad ante todo y por sobre quienes los hayan elegido. Se genera un órgano dentro del directorio que ya no es un comité especializado del directorio, sino que un comité al que acceden de manera excluyente quienes no están calificados como contaminados. No ha sido ajena a esta normativa la visión de que el poderoso, el empresario, el lucro, el controlador, son por esencia fieras que tienden a abusar de su poder y que hay que cercenarles parte de su derecho de propiedad y asumir por ley que no son merecedores de la confianza de los minoritarios, por lo que se generó un esquema de representación forzada, pasando por sobre los derechos de otros accionistas, incluso de aquellos que son ajenos al control de la sociedad. Igualmente negativa, no todo va a ser negativo, es nuestra visión sobre el mecanismo de aprobación de las operaciones relacionadas. Nuestra ley, que originalmente exigía a los directores aprobar dichas operaciones cuando ellas se ajustaban a condiciones de equidad similares a las prevalecientes en el mercado, haciéndose personalmente responsables de las decisiones que ellos adoptaban, ha devenido hacia un sistema en el cual los directores pueden, en los hechos, excusarse de cualquier responsabilidad sobre dichas operaciones. En efecto, resulta que hoy las operaciones que una sociedad celebra con el amplio concepto de partes o entidades relacionadas deben ser aprobadas exclusivamente por esta nueva casta de directores independientes. Y si estos no quieren o no se sienten en condiciones de aprobarla, corresponde citar a una junta extraordinaria de accionistas para su aprobación por los 2/3 de las acciones, previa contratación de informes de evaluadores independientes, 1 o 2, según sea el caso. En tal sentido, no se trata de que per se sea criticable que la ley imponga que determinadas operaciones o materias deban ser conocidas y aprobadas por los accionistas actuando en una junta de accionistas, o que puede requerirse de informes de peritos, materias que han estado en nuestra ley desde hace mucho tiempo. Lo que sí resulta reprochable es que la legislación en la práctica tienda a generar un resultado en el cual la conducta óptima o más conveniente para los directores sea abstenerse de tomar una decisión propia y con accountability de la administración de la sociedad, radicándola o endosándosela a una junta de accionistas, órgano que por definición es menos apto para la generación de decisiones eficientes, habida cuenta de sus menores niveles de información y por la ausencia de una responsabilidad legal por el ejercicio del derecho a voto. Por ejemplo, operaciones convenientes para la empresa pueden ser rechazadas por falta de quórum. No llegó los 2/3. Y operaciones inconvenientes pueden ser aprobadas por la imposición de una mayoría suficiente de accionistas, pero sin que ello redunde en responsabilidad alguna para los directores
ya que la responsabilidad por la adopción de esa decisión pasa a la Junta de Accionistas, donde es bastante más complejo y difícil determinar responsabilidades por los perjuicios negativos que esa decisión puede haber significado. En tercer lugar, quisiera formular algunas sugerencias al regulador y sobre el enfoque que nosotros vemos debiera tener la regulación en Chile en los próximos años. Y una primera reflexión, y sin pretender contradecir al señor subsecretario sobre la importancia de seguir adelante en el perfeccionamiento, me viene una reflexión quizá muy poco académica, como ya se ha notado. Give these guys a rest. La profusa legislación, MK1, MK2, MK3, oficios, circulares, normas de carácter general, etcétera, han representado un importante esfuerzo de nuestras sociedades abiertas para asimilar y ajustarse a las nuevas regulaciones. Dicho proceso, que no va solo, sino que va unido a las dificultades propias de la vida diaria en llevar adelante el negocio, y ahora a las exigencias derivadas de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, están significando importantes costos y destinación de recursos humanos para atender todas estas exigencias. Se podrá decir que Chile, como nuevo miembro de la OCDE, tiene que ajustar sus leyes y estándares en todos sus niveles de actividad a los de este selecto club que integran 30 y algo de las naciones más desarrolladas y avanzadas, pero avanzadas en materias tecnológicas, industriales, flexibilidad laboral, productividad, etc. ¿Quién podrá oponerse a que las empresas chilenas deban tener políticas, manuales, procedimientos, capacitación a su personal, asesoría especializada de terceros, auditorías, certificaciones de terceros expertos en materia de terrorismo, lavado de dinero, drogas y cohecho? ¿Creemos sinceramente que el financiamiento del terrorismo por las empresas chilenas es hoy un problema de prioridad 1 que amerita que las empresas sean obligadas por ley y bajo una serie de consecuencias a incurrir en gastos, esfuerzos, capacitación y demás? Primero, señalemos que nuestros cuerpos legales, si bien incorporan valiosos principios a nuestro ordenamiento jurídico, van en muchos aspectos más allá de las directrices de la OCDE. A diferencia de los países más desarrollados que llegan a estas exigencias como resultado de una realidad que no siempre es coincidente con la nuestra, como ha señalado don Rodrigo Álvarez, se van dando estos estándares en el tiempo y de manera paulatina, de forma que estos principios y exigencias se incorporan a la legislación cuando la sociedad, o la mayoría de ella a lo menos, las ha asumido e internalizado. Chile se ha incorporado, como dije, como socio a la Liga de los Grandes del mundo, pero nuestras empresas compiten principalmente con los otros 150 países que no están en ese club. Estas son economías emergentes que avanzan gradualmente en la modernización de sus mercados y políticas. Parece innecesario recalcar que la sumatoria de exigencias, estándares de punta, etcétera, en un mundo competitivo elevan los costos y hacen más difícil el andar de quienes no han alcanzado los niveles de desarrollo tecnológico, productividad y eficiencia de aquellas economías que han sido pioneras en darse estas normas. En nuestra opinión, corresponde en esta etapa de nuestro mercado de valores permitir que nuestra cultura empresarial asuma e internalice el nuevo entorno creado la última década, circunscribiendo nuevas modificaciones legales, como las señaladas por el señor subsecretario, a materias de amplio consenso y necesidad, y a la corrección de errores gruesos, como lo es el tratamiento, en mi opinión, y lo he señalado, de los directores independientes, comité de directores y operaciones relacionadas, en buena parte importada, sin una adecuada traducción a nuestra realidad, y pulir una serie de imperfecciones y contradicciones que han quedado en evidencia en este tiempo. Destaco el llamado que ha hecho el señor subsecretario y el Ministerio de Hacienda a este centro, a CAFI, a ICARE y a otros organismos a participar
contribuyendo con ideas y sugerencias a este estudio para MKB. Creemos que es una valiosa oportunidad para generar una legislación que corrija las imperfecciones que hemos visto y a su vez que vaya mejorando en diversos aspectos que ciertamente siempre tenemos que estar viendo. Un par de comentarios, para no excederme en los tiempos, sobre, aprovechando que está aquí el superintendente y que está golpeado por la felicidad del subsecretario, una breve referencia y voy a acelerar un poco la modernización de los supervisores. Creemos que la Superintendencia de Valores y Seguros tiene un rol relevante en fomentar y apoyar el desarrollo del mercado de valores. Le corresponde no solo la fiscalización de las entidades sujetas a ella, sino que, y esto es muy importante, señor superintendente, es la intérprete natural y oficial de la legislación del mercado de valores. Por ello, en primer lugar, le hacemos una invitación a la superintendencia a ejercer de manera más activa y decisiva este rol, orientando al mercado con pronunciamientos claros y ágiles respecto de la interpretación y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y la propia SBS. Creemos que una buena orientación al mercado, a los accionistas, a los ejecutivos, a los directorios, a través de oficios y pronunciamientos y aclaración de consulta de manera expedita, va a ser una gran contribución. También creemos que la SBS deberá dar directrices al mercado sobre un aspecto tan relevante como es la información, que don Rodrigo Álvarez ha destacado como una de las prioridades. Por ejemplo, diversas empresas han establecido una modalidad interesante, como los conference calls, periódicos con analistas e inversionistas, en los que se revisa la situación de la empresa. Aun cuando en esas conferencias participaran todos los accionistas, estimamos que esta metodología no es suficiente, ya que en el mercado la información debe estar disponible no solo a los accionistas, sino que a todo el mercado. Y por eso el contenido, si es posible, la misma conference, debiera estar a través de la página web, y si no es la conference, todo lo que se haya dicho y el material entregado en ella tiene que hacerse y ponerse a disposición del mercado. Y lo segundo es que es importante precisar, reglamentar y explicitar cómo es el procedimiento para que los directores de una compañía tengan acceso a la información de lo que está ocurriendo ahí. Creemos que tanto el presidente como el gerente deben tener la obligación de responder a los requerimientos de los directores al respecto y cuando se trate de materias de relevancia deben proveer de oficio la información a los directores. En un caso reciente se sancionó a los directores por no haber sido diligentes en exigir y acceder a la información sobre hechos relevantes de la compañía. Solución del mercado, un párrafo adicional en el acta de directorio, donde se deja constancia que los directores preguntaron si había algún otro hecho relevante que la gerencia o la presidencia debía poner en conocimiento de los directores, y en el acta se deja constancia que el gerente responde negativamente. Quizás esta solución es muy buena desde la perspectiva de la responsabilidad personal de los directores, pero definitivamente no para el interés de la compañía. Dos ideas gruesas antes de terminar. Hay espacio para dar importantes pasos en la modernización de los procedimientos de la Superintendencia de Valores y Seguros, así como se ha dado un paso importante en los fondos mutuos. Creemos que hay una oportunidad para modernizar lo que se refiere a la tramitación para la inscripción y modificación de los fondos de inversión. Y también coordinar, y en eso llamo a la superintendencia, que es el líder del mercado de valores, y sin poner en menos a los demás órganos fiscalizadores, llamo a la superintendencia a liderar la intervención de distintas agencias, como por ejemplo la Comisión Clasificadora de Riesgo, que últimamente ha estado bastante, respetuosamente, errática en las exigencias que ha ido formulando a los agentes de nuestro mercado. Y quiero terminar, ahora sí, con una reiteración de las felicitaciones por la iniciativa del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica y recalcar que centros como este y las demás instituciones académicas y gremiales vinculadas al quehacer empresarial tienen una gran tarea en cooperar con el desarrollo del mercado de valores chileno, fomentando la autorregulación de nuestras empresas en primer lugar,
capacitando a empresarios y ejecutivos a fin de crear conciencia de la importancia del emprendimiento, de la creación de riqueza, de fuentes de trabajo y en especial de los estándares éticos, comerciales y legales que les permitirán tener al mercado, a los inversionistas e incluso a los propios fiscalizadores como sus socios. De la misma manera, cabe llamar a políticos, legisladores y académicos a respetar la actividad empresarial, a reconocer el valioso y permanente aporte que representan para nuestra sociedad y nuestra economía, recordando que el emprendimiento requiere de espacios de libertad, de consideración y de confianza, que no corresponde derogar por ley sobre la base de experiencias puntuales o con finalidades ajenas al desarrollo del mercado. Y por último, al fiscalizador, un llamado, aunque no es bueno en esta sede hoy día hablar de resultados de fútbol, al fiscalizador un llamado a actuar como un buen árbitro, que no es protagonista, que sanciona sin dilación infracciones y jugadas peligrosas, pero que de manera permanente da agilidad al juego, resuelve ágilmente las materias de su competencia y se compromete con la calidad del espectáculo. Muchas gracias. Gracias por su palabra, señor Barros. A continuación, expondrá el señor Fernando Coloma, superintendente de la Superintendencia de Valores y Seguros. Muy buenos días. Agradezco esta invitación sobre un tema que es claramente relevante. Agradezco particularmente al director del Centro de Gobierno Corporativo de la UC, que desde hace varios meses planteó esta inquietud y nosotros claramente la consideramos de primera importancia y de esa perspectiva anunciamos nuestra total disposición a participar y a colaborar en el intercambio de información. Creemos que este es un tema realmente relevante, no porque se haya hace poco aprobado la Ley de Gobiernos Corporativos, que sus efectos están en desarrollo. Uno debe pensar que esta es una piedra que hay que mantenerla en su estado actual, es algo que claramente se puede ir modificando. Creemos que desde ya, y como lo van a ver a partir de la presentación, hay espacios concretos en determinadas áreas, y desde esa perspectiva nos parece particularmente atingente esta convocatoria que ha hecho el Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad Católica. Saludo también al subsecretario de Hacienda, me alegro con su alegría. Afortunadamente no vi el partido, así que no pude sufrir mucho, lo supe ex post. Y también saludo al decano don Arturo Larrazábal de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y a Fernando Barros, que acaba de preceder la exposición. La presentación, que voy a tratar de concentrarme en los aspectos más medulares y la separación, los tres temas, la agenda. Primero, una breve discusión más académica. Es imposible que me saque el rótulo académico y quiero decir el porqué, digamos, el porqué de las instituciones en definitiva. Entonces, ¿por qué es necesario un marco regulatorio de gobierno corporativo? Trataré de ser breve en eso. Después, los gobiernos corporativos en Chile, una breve revisión de la historia reciente. Y finalmente, que me parece que es la parte más atractiva desde el punto de vista de la audiencia y de lo que se pretende con este seminario, los desafíos y propuestas de mejoramiento que nosotros vemos en relación a este tema. En relación a los problemas que busca resolver el gobierno corporativo, son de diversa naturaleza y aquí están simplemente, hay una lista, digamos, hay varias interdependencias entre ellos mismos, digamos. No quiero usar el demasiado rigor académico en esto, sino que simplemente tirar ideas sobre la mesa o conceptos que sin duda algunas están detrás de la necesidad de esta regulación, digamos, y en este caso particular del gobierno corporativo. Hay temas de externalidades asociados a los efectos del funcionamiento de la administración de las empresas, externalidades que de repente pueden recaer en el Estado. Hay empresas que en definitiva al final el Estado de una u otra forma se puede ver afectado y desde esa perspectiva es razonable que la regulación
se anticipe y trate de resolver conflictos de manera tal de no ser él el que tiene que aparecer finalmente respondiendo frente a determinada insolvencia, ¿no es cierto? Y sabemos que en muchos mercados lo hay, en mercados de seguros, por ejemplo, hay seguros explícitos del Estado. Entonces hay temas de externalidades que están detrás, y una primera es con el Estado, también con el resto del mercado. Hay temas de equidad entre accionistas, que debe ser resguardado. Está todo lo que tiene que ver con las relaciones de agencia e incentivos, que es un tema que voy a desarrollar con un poquito mayor detalle en la próxima lámina, un tema realmente clave en toda esta discusión. Están las asimetrías de información, en este caso puede ser entre los distintos tipos de accionistas, que se vincula también con el punto anterior, por eso que dijo que estas son ideas que están a su vez entre ellas relacionadas. Está el tema de los costos de transacción de las decisiones colectivas. No cabe ninguna duda de que las empresas, si no hubiera regulación, de alguna forma podrían entenderse, pero con un tremendo costo de transacción, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar a acuerdos si no hay leyes que establezcan ciertas cosas básicas? Desde esa perspectiva, las regulaciones juegan un rol de reducir costos de transacción cuando están bien hechas. Alguien podría decir, hay regulaciones de regulaciones. Por cierto que aquí estamos apuntando a hacer una regulación que está consciente de lograr los efectos deseados, ¿no es cierto?, al menor costo posible. Y desde esa perspectiva hay un elemento de costo de transacción que es clave a cualquier regulación, no solamente en este campo, sino que en muchas órbitas del ámbito económico, legal, etcétera. Y finalmente, en esta breve lista, está todo el tema de la representación de las distintas partes interesadas o stakeholders. Va más allá de los accionistas, ¿no es cierto?, están los acreedores, y está en determinados casos la sociedad entera, digamos, también involucrada en determinados efectos que puedan haber a propósito del gobierno de determinada empresa. En relación a lo que les planteé, que iba a ser una mirada más en detalle, que es el tema de los problemas de agencia. Y aquí esta es una preocupación transversal que busca resolver el gobierno corporativo. Hay múltiples problemas de agencia al interior de una empresa, pero tal vez los que más se destacan a propósito de una ley como la que estamos discutiendo, tiene que ver con los problemas de agencia entre los accionistas y la administración, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los incentivos de unos y de otros? No son los mismos. Y hay todo un tema de alineamiento de incentivos, ¿ya?, que es clave que los gobiernos corporativos se preocupen de delimitar y definir claramente en términos ex ante, ¿ya? Está el conflicto, en otros casos, el conflicto dominante, el de accionistas mayoritarios versus minoritarios. Que los mayoritarios pueden tener funciones objetivas distintas a los minoritarios, lo que tiene que ver con operaciones relacionadas, de repente les convendría, ¿no es cierto?, dejar los beneficios de un negocio en alguna filial o algún negocio relacionado donde ellos tienen una mayor participación, y esos son conflictos absolutamente naturales y que la literatura económica es profusísima en destacar, ¿no es cierto?, los múltiples ámbitos. Los temas de agencia están absolutamente en el core del análisis económico. Y está el tema de la relación entre accionistas y acreedores, que también tienen funciones objetivos distintas, ¿ya? Los upside y los downside de determinadas inversiones son muy distintas para uno y para otro. En este caso, los accionistas pueden estar motivados a tomar muchísimo más riesgo, muchas decisiones, en perjuicio, y ellos se llevan todo el beneficio si el asunto resulta y está acotada su pérdida, ¿no es cierto? Y los acreedores sufren de esa situación, evidentemente. Entonces hay una serie de problemas de agencia que sin duda alguna un buen gobierno corporativo debe saber resolver. En el caso americano, por ejemplo, que está tan en boga, y a propósito de la última reforma, los problemas de agencia eran clarísimos a nivel de accionista y administración, ¿no es cierto?, con una propiedad absolutamente diluida. La administración, en cierto modo, tenía la capacidad de expropiar a los accionistas, ¿no?, con beneficio y con bono absolutamente desorbitado, sin ninguna base en la realidad, pero tenían había una estructura de poder interna que permitía esos resultados. Y es por eso que buena parte de la reforma, o una parte medular de la última reforma del Dodd-Frank Act, tiene que ver con esto, con limitar, ¿no es cierto?, las atribuciones de la administración respecto a una serie de materias de este tipo. Cosa que en Chile no ha estado nunca en el ámbito de preocupaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una estructura muy distinta. En general, aquí hay grupos controladores muy definidos. No hay accionistas desmembrados. Y entonces los grupos, cuando hay un grupo controlador, él tiene los incentivos muy bien puestos respecto
a que no le va a interesar o va a ser muy cuidadoso en que la administración no trate de expropiar, ¿no es cierto?, los beneficios o darse grandes bonos o estos paracaídas de oro. Va a estar absolutamente consciente de inhibir o de enfrentar ese objetivo natural que pudiera existir. Y eso es más caso, pero sin embargo existen otro tipo de problemas de agencia, ¿no es cierto?, en un caso como a Chile, y es básicamente en que uno podría correr el riesgo. Yo no lo doy como un evento de probabilidad 1, ni mucho menos, pero evidentemente a nivel conceptual existe que los accionistas mayoritarios pueden querer expropiar a los minoritarios. Y es por eso que hay que tomar precauciones y la legislación tiene que estar precisamente adecuadamente protegiendo los derechos de los minoritarios, respondiendo a un elemento de equidad que recién destacaba yo como uno de los problemas que debieron resolverse. Esto no quiere decir, y aquí entiendo que ese es un poco el espíritu de la presentación de Fernando, de que aquí uno diga que los minoritarios son santos varones y que los mayoritarios tienen un afán absolutamente desmedido de una voracidad y arrastrar o pasar por delante todo lo que quisieran. Uno jamás podría decir que esa es la norma, pero sí que existe esa posibilidad, claro que existe. Digamos. También hay muchos minoritarios que podrían meterse a alguna empresa y comprar precisamente por la confianza que le dan los mayoritarios. Eso en absoluto puede ser desconocido. Pero sí la regulación de alguna manera tiene que anticiparse a esa posibilidad. En el caso de Chile y en la historia reciente de los últimos cambios, ha habido, digamos, una cierta advertencia respecto a que ese es uno de los riesgos que se enfrentan y se ha querido resolver. En algunos casos uno podrá tener discusiones respecto a la forma que se resolvió, pero el afán o el interés que había detrás, ¿no es cierto?, era claramente tratar de enfrentar adecuadamente ese incentivo o ese problema de agencia que en el caso nuestro se podía dar, a diferencia de un caso como el americano. El problema de agencia era mucho más relevante en otra dimensión, como lo acabo de comentar. Ahora yendo un poco más a un cierto resumen respecto a por qué es necesario ahora un buen marco regulatorio, y hago el énfasis en el buen, ¿no es cierto? Nosotros con un marco regulatorio, por mucho que queramos, ¿no es cierto?, corregir todos los problemas que yo planteaba en la primera lámina, evidentemente que a veces los puedo corregir muy mal, y a veces el remedio en algunos casos puede ser peor que la enfermedad, ¿no es cierto? No es la idea, por cierto, y como regulador tenemos la responsabilidad de que ello no ocurra, o minimizar la probabilidad de que ello ocurra. Tenemos que preocuparnos de una regulación que sea eficiente, que reduzca los costos de transacción, que los resultados sean, un determinado resultado deseado sea obtenido al mínimo costo posible. Bueno, y en ese sentido es que esta lámina, digamos, pretende resumir, ¿no es cierto?, lo que se podría lograr con un buen gobierno corporativo. Con un buen gobierno corporativo habría un mejor manejo del riesgo y mayor accountability de la administración, reducción de asimetrías de información y mayor transparencia, aumento de liquidez y profundidad del mercado de valores, que es un interés declarado de esta superintendencia. Nuestro rol, ¿no es cierto?, es ser funcionales para que haya un mercado de capitales amplio, absolutamente profundo, que permita reducir los costos de capital y por cierto, lograr ese objetivo. Para ese objetivo, el que haya confianza, el que los derechos de los minoritarios, el que entra al mercado, estén debidamente cautelados, en que la información fluya, en que haya transparencia en la información y en las decisiones, y que la gente lo sepa así, sepa que está cautelado ese derecho, sin duda alguna juega un tremendo rol en la profundidad del mercado y en la liquidez que éste tenga. Y como lo acabo de anticipar, también hay una mayor facilidad de acceso al mercado de capitales, con mercados más profundos, ¿no es cierto?, y reducción del costo de capital, y eso tiene implicaciones económicas de primer orden, en crecimiento económico, en inversión, etc. Bueno, todo esto se traduce, ¿no es cierto?, además de una cosa virtuosa de esta perspectiva, ¿no es cierto?, un aumento en el valor de la empresa. Ahora, voy a pasar rápidamente sobre los gobiernos corporativos en Chile, porque quiero concentrarme en la parte de las proposiciones o los desafíos que se enfrentan. En cuanto a gobierno corporativo, la OECD, ¿no es cierto?, tiene una definición que tiene que ver con el conjunto de prácticas y mecanismos que proveen incentivos apropiados al directorio y al grupo ejecutivo para proteger los intereses de la compañía y sus accionistas, que facilitan el control efectivo de la gestión de la empresa, etcétera. Digamos, no quiero gastar mucho tiempo en eso, pero hay definiciones y esto está muy internacionalizado.
tal vez una de las experiencias que yo he vivido en todos los meses que he estado en la superintendencia, es cómo el mundo está globalizado en términos de principios, en términos de objetivos, de cómo converger a regulaciones similares, atendiendo la diferencia, eso no se discute tampoco, pero tratar de homogeneizar criterios y principios. Y de esa perspectiva, lo que pueda decir, por ejemplo, la OECD en su definición, es algo que uno tiene que tener en la mira sin duda alguna, digamos. Hay un compromiso internacional adoptado por Chile con respecto precisamente a estos principios de buen gobierno corporativo de la OCDE, con IOSCO, que es la Organización Mundial de Comisiones de Valores, o de Superintendencia, como en nuestro caso. Después hay la adaptación de prácticas de gobierno corporativo en base a experiencias, acontecimientos nacionales e internacionales y casos críticos. Esto, la verdad que esto es un bullet distinto al anterior, pero que el gobierno corporativo en Chile ha tenido. O sea, hay definiciones internacionales de qué es lo que es un buen gobierno corporativo, cómo debería estar constituido. Ahora, en cuanto a lo que ha pasado en Chile, hay una adaptación de los gobiernos corporativos en base a la experiencia, a cosas que han sido muy determinantes y eventos que voy a rápidamente repasar en la próxima lámina. Y uno ve también que cada jurisdicción, más allá de estos criterios comunes, estos principios, adapta su regulación en atención a las características propias de su mercado financiero. Y aquí va el ejemplo que yo daba anteriormente, en el caso americano, con desconcentración de propiedad. Los problemas de gobierno corporativo son distintos a los que podrían haber en países que las propiedades están mucho más concentradas. Y por eso los énfasis de sus regulaciones se hacen cargo de esa diferencia. Siguiendo con los gobiernos corporativos en Chile, Chile es un mercado accionario concentrado, con un porcentaje de acciones en manos minoritarias que es bajo. Si uno ve alguna cifra, y esta es una cifra incompleta, pero sí nos da una visión muy ilustrativa, en el sentido de que aquí el accionista mayoritario, en el caso de Chile, las acciones del IPSA, vemos que tienen el 41% de la propiedad, esto sin considerar pacto ni nada por el estilo. Y si uno extiende no está en ese gráfico, porque no se preocupen por la vista, ¿no? Si uno extiende a los tres mayores accionistas, llega al 61% del promedio del IPSA, ¿no es cierto? Estaría en manos, en este caso, de los tres principales accionistas. Y en el caso americano, Estados Unidos, muy distinto, el Standard & Poor's, el 500, tenemos que solamente el 9% está en manos del accionista mayoritario. Precisamente esto ilustra lo que yo planteaba anteriormente, porque uno veía problemas de agencias que eran de naturaleza muy diversa. Seguidamente, la historia de Chile, como yo les decía, había una serie de hechos que habían ido marcándola. El año 2000, con la ley de ópera de gobierno corporativo, el primer hito más significativo a este respecto, el 2001 con la ley MK1, el 2007 MK2 y el 2009 con la ley de gobiernos corporativos. Y estas sucesivas reformas, como ahí aparecen, estaban orientadas a elevar los estándares de protección de los accionistas minoritarios, promover una mayor rapidez y agilidad en la entrega de información, fomentar mayor transparencia en los mercados y establecer mayores exigencias y responsabilidades para quienes dirigen y administran las empresas. La ley de gobiernos corporativos que nos convoca, la de 2009, la 20.382, básicamente se abocó al funcionamiento del directorio y la protección de los accionistas minoritarios y al avance en materia de transparencia y uso de información. En lo primero, en el funcionamiento del directorio y protección de los accionistas minoritarios, hay una nueva definición del directorio independiente, hay una mejor regulación de las operaciones relacionadas, mejor operación de la operación relacionada que, se pretendió una mejor regulación. Uno podría tener algunos contrapuntos al respecto, y lo acaba de hacer Fernando Barro, pero ese era su objetivo. Nuevas inhabilidades para directores, modificación al funcionamiento de los directorios y las juntas de accionistas. Y en lo que se refiere al avance en materia de transparencia y uso de información, está la mejora de los estándares de auditores externos e independencia de juicio, refuerzo a la regulación del manejo de información de emisores e intermediarios de valores, oportunidad de información sobre las transacciones de insider y finalmente igualdad, acceso a información y uso intensivo de Internet. Eso es básicamente un resumen grueso de en qué consistió la ley de gobiernos corporativos del 2009. Vamos a los desafíos.
Los desafíos en materia de gobierno corporativo. La verdad que no veo nada acá, entonces voy a tener que mirar allá ahora. Los desafíos en materia de gobierno corporativo. A ver, si bien la reciente ley de gobierno corporativo constituye un avance significativo, varias materias de las que recién señalaba, creemos que hay un espacio y perfeccionamiento de la legislación que es evidente. Y precisamente lo que voy a destacar más adelante apunta a esos perfeccionamientos. Hay que también ir en los desafíos futuros, siempre hay que estar viendo los nuevos desafíos que se nos plantea con la incorporación de Chile a la OCDE, lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no es cierto? Son cosas que uno tiene que ir incorporando, ir viendo en qué medida son atingentes, en qué medida no, pero hay una actitud vigilante que siempre hay que mantener y es parte de nuestro rol. Y después, ¿no es cierto?, y es lo que me voy a concentrar, está el tema de la aplicación práctica de esta nueva regulación, que hay una serie de cosas, interpretaciones que tiene que hacer la superintendencia, como su rol de interpretar las leyes y que ya ha habido una serie de consultas respecto a una serie de materias y la seguirá viendo y es parte de nuestra función básica y concuerdo absolutamente con lo que decía el anterior expositor en términos de que la superintendencia tiene que actuar en forma ágil, dar respuesta en tiempo y oportunidad. A veces los temas no son tan claros, tan fáciles, que pueden justificar algunas demoras, pero es precisamente un objetivo declarado de esta administración, es tratar de ir dando respuesta lo más a tiempo posible a determinadas consultas en estas materias. Creemos que la agilidad del sistema, la eficiencia, también pasa, ¿no es cierto?, por una buena reacción en tiempo y oportunidad a la interpretación de las leyes, ¿no es cierto?, y a las consultas que hagan los regulados. Después, con respecto al perfeccionamiento del marco regulatorio actual, nosotros, insisto, vemos que hay un espacio, queremos que avanzar en términos de una regulación eficiente, que tiene que ver con lograr los objetivos al menor costo posible, imponiendo los menores costos a los regulados, dado el objetivo que se persiga al menor costo. Es una definición de eficiencia en estos casos. Y también creemos que hay avances en nuevas materias para autorregulación. Sobre estos 3 bullets que aquí están planteados, que me voy a referir en las láminas que siguen. Sobre la necesidad de definir criterios de interpretación y aplicación de ciertas materias. Hay una serie de ejemplos que son recientes. El requerimiento de información sobre la posición en valores, el estatus de directorio independiente elegido con anterioridad a la nueva ley de gobiernos corporativos, en qué estatus quedaban, digamos. Esto ha sido origen de consulta en último tiempo respecto a esta nueva ley, que todas estas se han respondido. Tratamiento de operaciones entre partes relacionadas, mecanismos de votaciones simultáneas en juntas de accionistas, que los procesos eran muy largos, ¿no es cierto? Entonces, si se podía, ¿no?, a mano alzada, una serie de procesos para acelerar los plazos y no estar horas de horas en procesos de votación secuenciales, que también se dio respuesta en relación a la interpretación que esta superintendencia hacía, pero la idea es precisamente tratar de ir plasmando en esto un interés en lograr soluciones lo más eficientes posible, imponer los menos costos que sean necesarios dado el objetivo deseado. Con respecto a un detalle del perfeccionamiento del marco regulatorio actual, en relación a creemos que en materia de información y transparencia hay mucho que mejorar. Y aquí los titulares, yo le voy a dar un pequeño desarrollo sobre cada uno de ellos, pero los titulares no podría decir, es importante revisar los requisitos de información sobre las transacciones en cuanto a los sujetos obligados y el contenido de la obligación, a fin de homogeneizar el alcance del requerimiento e incorporar criterios de materialidad y disponibilidad efectiva de la información. A ver, en este párrafo se resumen varias cosas, o estamos pensando en varias cosas simultáneamente, o sea, hay una lectura amplia y hay que darle. Pero creemos, por ejemplo, que hay ciertos requerimientos que se contemplan en algunas partes de la ley que en cierto modo puedan estar como duplicados. El artículo 18, por ejemplo, la Ley de Mercado de Valores, incorpora una serie de requisitos de entrega de información de personas relacionadas que ya podrían sentirse ya incorporados en el título 16 de la Ley de Sociedad Anónima. En cierto modo podría haber una cierta duplicidad. Queremos precisamente simplificar esos procedimientos, simplificar, ¿no es cierto?, y tratar de quedarlo con la manera más clara, más directa y evitar duplicidades.
Necesidad de establecer criterios, no, antes que eso, cuando hablamos de homogeneizar el alcance de ciertos requerimientos, está la palabra homogeneización ahí, a fin de homogeneizar el alcance de los requerimientos, uno podría hablar, ¿no es cierto?, que entre el artículo 12 y el artículo 20 de la Ley de Mercado de Valores deberían tener un alcance similar respecto a las personas sobre las cuales se debe informar. Uno podría también pensar una cierta duplicidad, de lo cual las propuestas que se hagan de modificación y que se deben canalizar a través del Ministerio de Hacienda lo vamos a plantear, cómo evitar y homogeneizar los alcances de esos dos artículos. Después, la necesidad en relación a la materialidad de las transacciones. Se pide informar una serie, la ley establece informar sobre una serie de transacciones independientes de su monto. Creemos que el sentido materialidad debe ser incorporado, que tengan alguna relevancia, de dar algún tipo de definición respecto a los montos que se consideran relevantes y no hacer extensiva esa obligación a cualquier tipo de transacciones, por muy insignificante que sean, en la dirección de ir tratando de minimizar los costos de transacción y ir sí cautelando las cosas que sí sean verdaderamente relevantes. Respecto a alguna información que sabemos que ha creado problemas, que es la del artículo 20, que requiere a la empresa informar las transacciones que realicen sus personas relacionadas, en las que se incluyen parientes hasta de segundo grado, sabemos que hay dificultades en ese tema. Claramente queremos ver la forma de hacernos cargo y de simplificarlo y hacerlo más razonable, y ahí es donde está el tema de materialidad detrás, que también puede jugar un rol en esta disquisición en relación al artículo 20. Y en relación a evaluar otros mecanismos de transparencia en relación a operaciones realizadas por insider, creemos que hay otras ideas que están circulando que sí pueden ser incorporadas. Por ejemplo, el que esté en disposición o que haya presunción de información privilegiada y quiera hacer transacciones. Hoy día, ¿no es cierto?, están los blackouts, los periodos de blackout, que los define la misma empresa, pero también podría establecerse algún tipo de regulación que establezca que el que vaya a comprar tenga que avisar la orden con determinada anticipación y que no compre, no sé, con 48 horas antes, por ejemplo, con lo cual hace un full disclosure de esa información privilegiada, y que en definitiva pone en posición fair al resto del mercado, una situación simétrica respecto a esa información. En ese sentido hay una serie de cosas que tienen que ver con toda la información de transparencia que creemos que es claramente perfectible en relación a lo que hoy día existe. Y la Superintendencia está trabajando para elaborar una propuesta y planteársela al Ministerio de Hacienda. Con relación al perfeccionamiento macroregulatorio actual también, pero en relación con el funcionamiento del directorio, están los deberes del directorio. Y aquí, a propósito de una alusión que también hacía Fernando Barro, creemos que es importante precisar el contenido y el alcance de los deberes de cuidado, diligencia y lealtad de los directores. Que haya la mayor precisión respecto a qué se entiende por deber de cuidado y cómo debe aplicarse. Y evitar que se ponga esa frase final, ¿no es cierto?, de si hay algún otro hecho esencial y que pasa a ser ya casi como que he grabado en las actas de antemano, ¿no es cierto? Y porque efectivamente ese no es el espíritu. El espíritu es tratar y precisar adecuadamente de qué se está entendiendo que es el deber de cuidado de un determinado director. Explicitarlo lo más que se pueda. En relación a los requisitos para ser director independiente, creemos que claramente, y esto yo lo he planteado en otros seminarios anteriores, aquí debiera priorizarse la independencia de juicio. Hoy día lo que la ley hace básicamente es priorizar un criterio de independencia formal, que deja de lado, o podría dejar de lado, ¿no?, el tema de la idoneidad. Uno le interesa que sean directores independientes, que sean idóneos, que sean independientes de juicio. Eso es lo que uno debe perseguir. Estamos viendo fórmulas para tratar de avanzar en ese sentido. Tal vez hay algunos requerimientos que hoy día se le exige a la organización independiente que no tienen mucho sentido, o de repente uno podría buscar otros mecanismos que contaran con el apoyo de los minoritarios, que permitieran asegurar que la persona que se está eligiendo, ¿no es cierto?, tuviera una independencia de juicio, por mucho que la formalidad que hoy día aparece en la ley no se cumplan en un sentido estricto, en alguna determinada materia. Si el grupo de independientes, los minoritarios, está de acuerdo
en algún nombre, por ejemplo, que no cumpla con alguna de esas características, pero que sea claramente independiente de juicio, desde el punto de vista de ellos, si ellos así lo establecen, permitir abrir espacios a eso, para tratar de mejorar la calidad del gobierno corporativo. De nuevo, la idea es que haya gente independiente de juicio la que esté detrás, y que esto no quede abrumado, o mejor dicho, superado por una independencia formal que a veces no tiene que ver con la independencia de juicio. Podría alguien que tuviera independencia formal que fuera muy poco independiente de juicio. Sobre todo bajo un escenario donde los controladores votan por el independiente. Podría ser independiente formal ex ante y ex post transformarse absolutamente en no independiente de juicio. Después, de nuevo, el tema de los criterios de materialidad, creemos que hay que incorporarlo definitivamente para ser director independiente, entonces incorporar criterio de materialidad y la posibilidad de actuar como director remunerado en filiales, que eso que hoy día no pueden actuar como director remunerado en las filiales los directores independientes. Pueden ser directores pero no remunerados. Creemos que ahí hay un espacio también para seguir avanzando. Los votos de los accionistas minoritarios, hay que, en relación a los mecanismos que incentivan a los minoritarios a votar o a delegar su voto, creemos que hay un espacio que también se debe avanzar. Estamos tratando de recabar información y pidiéndole a los distintos centros de estudio de este tipo de materia, de hacer un buen recuento de qué es lo que ha estado pasando desde el 1 de enero hasta ahora en relación de juntas de accionistas y qué está pasando con los votos de los minoritarios o los inversionistas retail. Si están interviniendo o simplemente con las nuevas disposiciones que se le ponen a los corredores de bolsa, ellos simplemente no hacen ningún esfuerzo de tratar de captar su voto y al final esos votos no están siendo representados, no están votando, con lo cual no estaría obteniendo el espíritu o logrando el espíritu de la regulación, que era hacerlos participar, ¿no es cierto?, y que fuera su voluntad la que se expresara y no la del corredor de bolsa. Podría haber un conflicto de interés en esa materia. Y en ese sentido, más allá del estudio que debe hacerse, creemos que hay un espacio en que se puede mejorar, ¿no es cierto?, la participación de los minoritarios a través de voto a distancia o por poder con instrucciones específicas sobre algunas materias que se vayan a votar en junta. No un voto absolutamente en bloque para una representación, sino que tal vez de determinadas materias uno podría abrir un poco las posiciones y tratar de despertar el interés de los minoritarios de participar, digamos, en términos más concretos. Y lo que anticipaba recién, ¿no es cierto?, hay problemas de agencia a veces entre corredora y los minoritarios, los intereses que puede seguir la corredora pues son distintos, tal vez los que quisieran minoritarios. Eso es lo que tuvo un poco detrás de la regulación en su momento, pero habría que ver cómo alinear más esos intereses. Pero aquí esta es una materia de estudio, yo creo que cualquier centro de gobierno corporativo, ¿no es cierto?, la experiencia que ha pasado desde enero hasta ahora sobre este tipo de situaciones creo que es un elemento que va a ser sumamente útil para tomar decisiones más informadas y proponer cambios regulatorios que se sustenten en información dura. Y finalmente, en relación casi finalmente, en relación a operaciones con relacionados, nosotros hemos recibido algunas inquietudes. De hecho, hemos recabado información de distintas instancias, ¿cierto? En su momento había una serie de foros con ICARE, en el pasado también el Departamento de la División de Gobiernos Corporativos de esta universidad nos hizo llegar a solicitud nuestra una serie de observaciones y en respecto a las operaciones con relacionados se establecían algunos problemas con los criterios de habitualidad, que cuando se repetían ciertas operaciones pasaban a ser habituales, pero hay todo un tema que sin duda alguna está incompleto y hay que ver los montos de las operaciones para ver si caen bajo una definición de habitualidad o definir hasta dónde se aceptaría y los efectos de la operación en la compañía. O sea, los criterios de habitualidad es un tema que también surgió como una preocupación especial de esta casa de estudio del Centro de Gobierno Corporativo. En relación a la filialización de los grupos empresariales, creemos que aquí hay que hacer esfuerzos para tener que los gobiernos corporativos de la matriz se reflejen más adecuadamente en el gobierno corporativo de las filiales. Dejo el titular nomás por el tema de tiempo, a pesar de que las luces, no sé si se quemó, no sé en qué está, digamos, pero en todo caso, después de la discusión podemos ahondar algunas de estas cosas. Y finalmente, el espacio para la autorregulación creemos que hay que profundizarlo. Hay una serie de iniciativas, y repito aquí lo que tuvimos en su momento con ICARE,
de desarrollar un manual de buenas prácticas de gobiernos corporativos, donde aquí hay un tremendo espacio para la autorregulación y toda esta instancia, también este espacio que se ha generado en la universidad con respecto a los gobiernos corporativos, esta dirección de gobierno corporativo puede jugar un gran rol en buscar formas de autorregulación, de tener manuales de buenas prácticas, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de los directorios, de la administración de la empresa y una cantidad de temas sumamente amplia que creemos que claramente hay que potenciar. Hay mayor espacio a la autorregulación, ese es nuestro diagnóstico y creemos que dentro de lo posible vamos a tratar de incorporarlo, ¿no es cierto?, en reforma o en legales que se vayan a futuro a establecer, imponer este criterio. Creemos que las empresas tienen mucho que hacer para mejorar el gobierno corporativo y tienen que asumir y están en posición de asumir mayor responsabilidad en ese sentido. Y en relación, y un último punto, sobre la transparencia corporativa, el índice de transparencia corporativa, hay iniciativas que se han hecho públicas en este último tiempo y aparece una publicación en que en Chile, en ese índice hoy día está por bajo lo que ocurre en gobierno, o perdón, en compañías internacionales, ¿no es cierto?, respecto a información. Y, por ejemplo, en Chile solo el 63% de los antecedentes que una compañía internacional pone a su disposición de los stakeholders es lo que se hace en Chile. O sea, de 100 que se ponen en otras partes, en Chile solamente el 63% de eso se pone a disposición de los accionistas y del público en general. Y ahí tomo lo que acaba de decir Fernando, porque tiene mucho que ver esto de las conference call. De repente puede ser, ¿no es cierto?, una práctica de gobierno corporativo, subirlo a sitio web, precisamente de ser un mayor disclosure hacia los accionistas y hacia el público en general respecto a la información relevante para la toma de decisiones. Esto está absolutamente en la idea de transparencia corporativa y en iniciativas que se están hoy día desarrollando para ir construyendo índices y para ir midiendo a las empresas en esta dimensión, de cuánto informan al público y a sus accionistas, ¿no es cierto?, respecto a cosas que son relevantes. Muchas gracias.